Familia, continuamos con nuestra serie. La primera pregunta realmente duró 2 domingos, ¿no? Hoy esta sí va a durar solamente el domingo de hoy específicamente, y estamos con una serie que son preguntas relevantes. ¿Cuántas preguntas dijimos que íbamos a desarrollar? 7. Vamos en la segunda pregunta relevante, importantísima, de esas que hay que entender sí o sí en la palabra de Dios. Y para hablar de esta pregunta, que es la que vamos a desarrollar hoy, la primera pregunta la hizo Satanás, la segunda pregunta en la Biblia la hace ¿quién? Dios. Qué interesante, ¿no? Dios es quien hace la segunda pregunta, así que vamos a ponerle muchísima atención a lo que vamos a ver. Uno de los dilemas que todos nosotros nos encontramos es creer o no creerle a Dios. Creo que ese es uno de los grandes dilemas. Obedecer o no obedecer a Dios. Uno de los grandes dilemas de todos los tiempos, y nosotros lo encontramos en la Biblia. Uno de los clamores de Dios cuando uno lee la palabra de Dios es que dice que este pueblo no me hace caso. Porque el ser humano por su naturaleza le cuesta sujetarse a la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta porque tenemos un concepto errado de Dios. Un pastor cuenta que alguna vez él, en su proceso de haber conocido a Dios, alguna vez él cuenta su experiencia porque él conoció muy joven de Dios, y entonces un amigo de él, del colegio, se le acercó y le dijo: tú eres un restringido, ¿no? El amigo le dijo a él, que era muy joven ya siendo cristiano: tú eres un restringido. Y entonces él dijo: ¿cómo así que yo soy un restringido? Y entonces el amigo, que no era cristiano, le dijo: es que tú no puedes hacer cosas divertidas que los que no somos cristianos no hacemos. Entonces tú tienes una vida ¿qué? Restringida. Tú no puedes hacer cosas divertidas. Y entonces él cuenta en su historia que siendo muy joven dijo: no, yo no soy un restringido, yo puedo hacer todas las cosas que tú haces. Yo puedo emborracharme, yo puedo ir a acostarme con las mujeres que quiera, yo puedo hacer trampa en los exámenes, yo puedo hacer muchas cosas. El problema es que ya no lo deseo hacer, porque Cristo está en mí, y no es que yo no lo quiero, sino que ya no lo deseo hacer. Y ese día su amigo no creyente entendió una cosa, era que Dios no es un Dios de aquellos que prohíbe, que Dios es alguien que cuando llega a nuestra vida pone en nosotros unos nuevos deseos que antes nosotros no teníamos. Seguimos entonces con la historia, ¿no? Estamos hablando de la historia de los 2 jóvenes, donde él le dice: no, yo no tengo problemas con no hacer eso, es que ya no tengo esos deseos. Y entonces ese día su amigo no creyente entendió que Dios no es un Dios de noes, porque a veces las personas creen que Dios es un Dios de noes. No es así. Por eso cuando nosotros hablamos de esta pregunta, que va a ser muy importante, nosotros tenemos que tratar de ver esa pregunta desde el punto de vista de Dios para comprender su voluntad. Génesis 3, vamos a seguir con Génesis 3. Génesis 3, versículo 8. Seguimos, ¿cierto? Ese es un ejercicio que les cuento vamos a estar haciendo mucho el próximo año. Yo ya estoy pensando en muchas cosas. Tiene que ver con, en algunos casos, tener series de temas que nos permitan comprender el global de un pasaje. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová tu Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde habíamos dejado a la nieva? Los habíamos dejado, ¿se acuerdan dónde? Y se estaban ¿qué? Tapando con qué. Ahí los habíamos dejado las víctimas. Sí. Ahí los habíamos dejado tapándose los pobres con hojas de higuera. Pero seguimos, ahora ellos van a escuchar a Dios, y ellos ¿qué hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Y cuando ellos toman la decisión de esconderse de la presencia de Dios, ya vamos a entrar con ese tema de esconderse de la presencia de Dios. Dios dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente
me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21, y ahí quedamos. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí estamos. Vamos entonces a entrar en materia con esta segunda parte de la segunda pregunta relevante que aparece en la Biblia. ¿Qué lecciones vamos a empezar nosotros a comprender de aquí de lo primero que vamos a ver? Lo primero que vemos es que Adán y Eva reaccionan. Vamos a ver cuáles son las reacciones de Adán y Eva cuando pecan. Y una de las razones o las reacciones de ellos son que ellos toman la decisión de ¿qué? De esconderse. Ellos se esconden. Y se esconden porque, claro, el pecado, y yo sé que esto lo sabemos, pero el pecado nos hace sentir indignos. Y como yo me siento indigno delante de Dios, ¿yo qué hago? Yo me escondo, ¿no? El pecado hace que yo me quiera esconder. El pecado hace que, trayéndolo hoy al siglo XXI, el pecado me dice: no, yo de vos no iría a la reunión, no seas sinvergüenza. Yo de vos no iría. Yo de vos no oraría. El pecado susurra, ¿no? El pecado me fallaste y lo volviste a hacer. Entonces yo siempre digo, uno fácilmente se autoelimina. Dios no lo está eliminando a uno, pero uno mismo se autoelimina. Adán y Eva se escondieron delante de la presencia de Dios. Tal vez el mensaje para ellos es: Dios te odia. Dios no había dicho absolutamente nada. Y el tema es que hoy todavía podemos seguirnos comportando como Adán y Eva. Hoy podemos seguir teniendo, diríamos, escondites socialmente aceptables. Hay gente que se esconde en muchas actitudes, conductas y comportamientos y pone una barrera para que Dios no avance en su vida. Para algunos el escondite puede ser su carácter: es que yo soy así. Algunos se terminan escondiendo muchas veces en el trabajo, y entonces dicen: no, yo no voy a buscar a Dios, porque viven siempre aparentemente muy ocupados, y ese se convierte entonces en su escondite. Y el punto es que el ser humano no se puede esconder. El ser humano no se puede esconder, pero Adán y Eva creían que se podían esconder de Dios. Y entonces seguimos en el versículo 9 y en la pregunta que vamos a desarrollar. Llega Dios y les pregunta específicamente ¿a quién? A Adán le pregunta: ¿dónde estás tú? Yo me imagino que fue algo así como: ¿dónde estás tú? Algo así. Eso tuvo que haber sonado en el Edén. Y cuando uno se pone a pensar en esa pregunta, yo lo primero que dice: pero Dios, ¿cómo pregunta si Él lo ve? Él lo ve todo. Si Él lo ve todo, ¿por qué Dios hace esa pregunta? ¿Será que Dios como que dice: dime, Dios se me perdió, a ver dónde estará? Si Dios lo ve todo, ¿por qué Dios está haciendo esa pregunta? Y es entonces cuando nosotros tenemos que comprender que esa pregunta tiene un trasfondo mucho más allá de ¿dónde estás tú? Los griegos tienen o tenían, y de ahí vienen una serie de cosas que nosotros todavía tenemos en cuenta. Los griegos dividían el tiempo específicamente en dos tipos de tiempos: el tiempo cronos, donde viene la palabra cronómetro, y el tiempo cronos tiene que ver con la hora
¿cierto? Las horas, el tiempo lineal. Pero también los griegos hablaban del tiempo kairos, que el tiempo kairos es como, esta es la oportunidad, este es el momento. El tiempo kairos no tenía que ver tanto con la hora, con el día, sino con momentos de nuestra vida. Creo que para allá tiene que ver con esta pregunta. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No porque no lo viera, si Dios lo ve todo. Yo no sé, es como cuando uno le dice a alguien, oye, ¿realmente usted en qué es que anda? Y no es que uno le esté preguntando en qué anda, en qué está montado, sino que uno dice, o sea, ¿usted por qué sale con eso? ¿Usted en qué es que anda? De alguna manera el mensaje de Dios para Adán y Eva es exactamente el ¿dónde estás tú? No es tanto es ¿dónde está que yo no te puedo ver? Es que Adán, realmente ¿ustedes en qué están? ¿Por qué estás en ese punto de la vida? Es la pregunta, creo yo, para Adán específicamente. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Y la pregunta es, ¿en dónde estoy? A ver, siglo XXI. Estamos en pandemia y anhelando salir en post-pandemia. ¿Cómo está usted en ese tiempo? ¿Cómo ha sido para usted este tiempo? ¿En dónde está usted espiritualmente, emocionalmente? ¿En dónde está usted? ¿En qué momento de su vida lo ha tomado esta circunstancia? Porque todos sabemos que esta dinámica de pandemia ha aflorado cosas tremendas en mucha gente. Lo hemos oído, ustedes lo saben muy bien, como por ejemplo se ha aumentado el tema de los casos clínicos, porque la gente, para mucha gente, unos más que otros, no ha sido fácil por tanto tiempo. La economía, hay gente que perdió muchas cosas y no ha sido fácil, y nosotros también lo hemos vivido en cuanto a personas de la iglesia, una preocupación, aquello, lo otro. Pero eso a mí me puede mover, como decimos, el piso, y puedo hacer que yo, ¿de dónde estoy yo en este momento? Más adelante vamos a ver una imagen que yo se la voy a mostrar más adelante, que va a ser fundamental. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En qué momento estás de tu vida hoy? 17 de octubre de 2021. Si Dios hoy hiciera esa pregunta, ¿dónde estás tú en este momento? ¿La tienes clara? ¿O de pronto estás en un limbo? No sé qué hacer. Honestamente, no sé dónde estoy. Y esa es la pregunta, de alguna manera, que Dios le tiene a Adán. ¿Y Adán cómo le responde? Adán obviamente le expresa y le dice que él tuvo que, vamos a empezar, seguimos viendo las reacciones que ellos van a empezar a tener. ¿Qué le dice a Adán? ¿Oí tu voz? Y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Ahí empezamos a ver las reacciones. Anuncio clasificado. Muy bien. Que mi amor, te amo mucho. O sea, no, si no mirarte de qué estás hablando. No se me declare de esa manera, hombre. Bueno, es otra cosa. Toca aprovechar. Mi amor, mi vida, o sea. Ok, mi amor, yo sé que estás enamorada. Entonces, aprovechas, es darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Está aquí la señora Marta Eugenia Herrera, ¿no? Bienvenida, denle un aplauso, por favor. Aquí está, así que le damos la bienvenida. Hay alguien más que nos acompañe, nos encanta recibir a las personas que están por primera vez. Muy bien, bienvenidos. Seguimos entonces. Vamos paso a paso leyendo estos versículos que son claves. ¿Dónde estás tú? Y Adán, ¿qué le responde? Adán le responde. Veamos las reacciones cerradas de Adán. Él dice que él tuvo ¿qué? Miedo. La primera emoción que aparece en la Biblia la vemos aquí. Tremendo, ¿no? Por primera vez el ser humano tiene miedo. ¿Y le tiene miedo a quién? A Dios. Increíble eso. La primera vez que aparece el miedo a Dios. Y dice,
Oí tu voz, estaba en el huerto, yo tuve miedo. Y tuve miedo, ¿por qué? Dice él. Porque estaba desnudo. Pero yo me preguntaba, pero si Dios hizo a Adán, y él ya lo había visto, ¿qué? Él ya lo había visto desnudo. O sea que ese miedo de Adán era un miedo infundado, creado sin fundamento. Obviamente impuesto por Satanás, porque Dios conocía a Adán, lo hizo, lo formó. Adán no tenía razones para tener miedo, pero Adán empezó a llenarse de miedo. Y el miedo, entonces, en esencia es, ¿sabes una cosa, señores? Que yo no quiero que me vea como ahora soy. Y ese era el tema con Adán. Muchas veces a nosotros nos puede costar acercarnos a Dios, porque a veces tememos de que Él nos vea tal como somos. Una vez recordemos que Jesús está lavando los pies de los apóstoles y Pedro dice, no me lavarán los pies. Y yo siempre he creído que los pies que representan intimidad es que a veces Dios quiere entrar a algunas áreas de nuestra vida y yo no quiero, porque hay áreas que yo no quiero que ni siquiera Dios, que lo ve todo, lo vea. Y entonces aquí vemos cómo Adán, primera reacción incorrecta, tiene miedo de Dios. Dios no le va a hacer absolutamente nada. Entonces Dios le hace otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol? Entonces aquí empieza la segunda reacción incorrecta. Él le echa la culpa ¿a quién? A la mujer. Y entonces Dios va a donde la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y ella, ¿qué le dice? La serpiente. La serpiente me engañó. Y es tremendo porque estamos viendo reacciones incorrectas al pecado. Yo fallo y en lugar de reaccionar como debe de ser, que mínimo es confesar y pedir perdón, yo empiezo a sacar razones que no me dejan avanzar hacia la sanidad. Ese es el problema. Yo siempre he dicho, Dios no tiene problema con el pecado porque ya lo solucioné en la cruz. El tema es cuando yo insisto en una actitud que no me ayuda para nada. Se llenan de miedo y ahora empiezan ¿a qué? A culparse. Y ese culparse, tal vez usted lo ha escuchado en otras ocasiones, ese culparse es muy peligroso. Porque ese culparse es la mujer que ¿quién? Que tú me diste, o sea que ¿qué? O sea, señora, o sea, la verdad, aquí el único responsable es usted. Porque la serpiente que dice, perdón, a Eva que dice, la serpiente, o sea que, ¿usted para qué la creó? O sea, al final el malo termina siendo ¿quién? Dios, increíble. Pero eso es un fenómeno que se sigue repitiendo. Uno escucha que la gente dice, si Dios existiera no debería de haber pobreza. Dios no tiene la culpa de la pobreza. Si Dios existiera, ¿por qué tanta gente muere? O sea, Dios es el culpable de todos los problemas. Al ser humano le cuesta asumir que Él tiene responsabilidad. Es muy fácil señalar a Dios. Y ahora, con todo lo que se está viviendo de las nuevas tendencias e ideologías, le cuento que eso es un tema serio. Porque el tema es no, Dios, a Dios hay que sacarlo de la sociedad. Porque Dios es el culpable de ¿qué? De todo. Es que viene de Génesis. Adán y Eva no fueron capaces de asumir su responsabilidad, sino que empezaron a decir como reacción incorrecta, la mujer, o sea, Señor, yo estaba solo bien. No sé usted por qué me trajo esa mujer al lado. Yo estaba solo bien. Ella, yo no sé usted por qué hizo a la serpiente. Como quien dice casi que Dios les tiene que, ay, Adán, Eva, o sea, perdón. Como que ese era el tema. Pero no era así. Dios es Dios. Y entonces ellos, como una reacción incorrecta que se les dije al final, no hicieron que fue pedir perdón. No se pusieron en paz con Dios, no pidieron perdón. Y esto obviamente va a traer consecuencias para ellos. Recuerdo muy bien Saúl y David. Alguna vez yo di un tema de Saúl y David, ambos pecaron, ambos fallaron. Uno fue perdonado, el otro recibió un juicio. Y la diferencia, ¿saben cuál fue? Que mientras que David falló y cuando cayó en cuenta, ¿sabe David qué dice? Pequé contra Jehová.
¿sabes Saúl qué dice? Le dice a Samuel, uy sí, pero yo no tuve la culpa, fueron los soldados. Y ¿sabes una cosa, Samuel? Vamos delante de la gente y haga que no pasó nada. Los dos pecaron, pero uno, cuando fue confrontado, dice, pequé contra Jehová. No quites de mí tu espíritu. El otro ni le importaba el Espíritu Santo. Y por eso los dos resultados de ambos son totalmente distintos. Porque, insisto, el problema, Dios no tiene problema con el pecado. El problema es cuando yo en el orgullo no soy capaz de ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes una cosa? Yo fallé, yo me equivoqué, te pido perdón. Y entonces ellos la reacción correcta no la hicieron. Y entonces, claro, obviamente van a venir las consecuencias. Claro que las consecuencias van a venir. En estos días por ahí hablaba con Oscar Manuel. Oscar Manuel me hace unas preguntas todas bíblicas profundas, ¿sí o no? Cuando me deja un mensaje, el Espíritu Santo revela. Pero eso es porque él es muy curioso. Entonces me hace una pregunta acerca de un tema muy parecido, y es porque a veces la gente confunde el amor de Dios. ¿Dios es bueno? Sí. Y entonces hay un peligro cuando nosotros nos quedamos con una cara de Dios, y es Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es especial. Pero yo le decía a él, pero Dios también es ¿qué? Justicia. O sea, Dios es un Dios de amor, me ama con amor eterno. Yo fallo y vuelvo a Él y Él me perdona. Pero Dios también es una moneda de dos caras. Está el amor de Dios por un lado, pero también está ¿qué? La justicia de Dios por el otro lado. El problema de muchos cristianos es que cuando se encuentran con la disciplina de Dios, les cuesta y dicen, pero si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto? Y es porque a veces o lo han recibido o se ha enseñado mal, y solamente a veces hay dos tipos de iglesias: aquellas que hablan solo del amor, el amor, el amor, el amor, el amor, y la gracia, y la gracia, y está otro tipo de iglesias que hablan de la justicia, el juicio, y resulta que se requieren los dos elementos, el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Claro, Dios tenía que hacer justicia, y entonces empieza Dios con cada uno de ellos. ¿Empieza con quién? Con la serpiente. Qué interesante este análisis. A Adán le pregunta, a la serpiente le pregunta que tiene la personificación de Satanás. No le pregunta. ¿Por qué le pregunta? Porque si le pregunta, ¿qué va a hacer Satanás? Él es el padre de la mentira. Iba a mentir, claro. Entonces, Dios no le pregunta a Satanás, porque Él sabe quién es Satanás. Por eso no le pregunta. Cuando la vez pasada decíamos, no negociamos con terroristas. Dios no negocia con Satanás. Dice, no le voy a preguntar, porque Él es el padre de la mentira. Por eso no le pregunta a Satanás. Sino que sobre Satanás, que está en la personificación de la serpiente, emite un juicio que tiene dos elementos que hay que mirarlos con mucho tacto. Uno, natural, hacia el animal, hacia la serpiente, que dice, a partir de hoy te vas a quedar arrastrar. Quiere decir que la serpiente antes de la caída no se arrastraba. Tenía que ser un animal de unas características muy especiales. La serpiente que conocemos hoy como animal no era la serpiente que estaba en el Edén, porque eso vino como juicio, te arrastrará, ¿cierto? El juicio. Pero también viene algo que es maravilloso, si usted y yo lo entendemos, porque Génesis 3:15 marca la pauta de muchas cosas en la Biblia. Porque le está hablando a la serpiente primero como animal del juicio, pero luego le dice a la serpiente en la personificación de Satanás: pondré enemistad entre ti, Satanás, personificación de la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú un día le herirás en el talón, pero la descendencia de la mujer un día te herirá en la cabeza. Génesis 3:15 queda ahí y sigue.
Pero Génesis 3:15, recordemos, es llamado el primer evangelio. Algunos, los teólogos dicen el protoevangelio, la primera vez que Dios plantea que un día iba a haber una batalla y que en esa batalla se iba a enfrentar la descendencia de la mujer, que sería quien venía en Cristo, ¿cierto? Y la descendencia de la serpiente, que sería pues Satanás mismo. Esa gran batalla se daría en donde un viernes, llamado hoy para nosotros Viernes Santo, donde sí, Jesús sería herido, pero Jesús dijo: consumado es, y venció. Tremendo. Dios en Génesis 3:15 no solamente viene un juicio sobre la serpiente como animal, sino también una declaración profética de algo que iba a darse miles de años después. Y eso aparece allí específicamente, es el acto del amor de Dios que luego se iba a cumplir. Entonces estamos viendo las consecuencias, pero a la vez, ¿cierto?, una propuesta de Dios para darle esperanza al hombre. Y entonces luego sigue la mujer. Conocemos la historia, ¿no? A la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué iba a pasar con los hijos? Que iba a tener dolor. Quiere decir que antes de la mujer, si no hubiese sido por eso, la mujer tendría a los hijos, el otro de bueno, voy a trabajar. O sea, no pasaría nada. Pero a causa de vino eso, ¿no? Vino eso específicamente. Al hombre, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa. Viene un tema de maldición. El trabajo se convierte en algo que traería cansancio, que sería tortuoso. O sea, que antes del trabajo no generaba eso, no generaba estrés, no generaba nada de eso. Y aquí viene también un tema que un día lo tendremos que analizar, es el tema de la muerte espiritual. El ser humano, Adán y Eva, quedan en estado de una separación de Dios. Pero algo maravilloso, donde quiero empezar a ir cerrando con esta parte. ¿Se acuerda con qué se cubrieron Adán y Eva? Con hojas de higuera. Pues en el versículo 21 Dios les cambia el ropaje. ¿Dios qué hace? ¿Qué les pone a ellos? ¿Con qué los vistió? Con túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Una versión dice pieles de animales. Y esto es algo muy profundo, familia. Porque Dios vistió a Adán y Eva de pieles de animales. Quiere decir que tuvo que haber habido un sacrificio. Un sacrificio para traer las pieles de esos animales y vestirlos a ellos. Quítense la higuera, porque esa higuera les hace daño. ¿Se acuerdan que dijimos de qué generaba la higuera? Quítense la higuera, porque ahora yo les quiero poner pieles de animales. Tuvo que haber habido un sacrificio, tuvo que haber muerto un animal, tuvo que haber habido sangre. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, lo que empezamos a ver es que definitivamente lo que hizo Jesús con Adán y Eva sería el prototipo de lo que un día pasaría cuando Jesús murió en la cruz, su sangre, ¿cierto?, derramada en la cruz. Ahora entonces, no solamente cubriría, sino que quitaría el pecado. Es tremenda la simbología que nosotros empezamos a ver. Y es entonces lo que Dios hace aquí. En otras palabras, en medio del juicio, en medio de las consecuencias, vemos a un Dios dando ¿qué? Dando una respuesta, dando una salida, porque sigue siendo el Dios Padre amoroso. Y cuando vemos, entendemos el dónde estás tú, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, que no importa la falla, no importa el error, seguro vendrán consecuencias, pero ¿saben qué es lo más maravilloso? En medio de la falla, de la metida de pata tan terrible, Dios tenía un plan para ellos. Lo tuvo para Génesis 3:15 y ahora los tiene. Yo me imagino, no está en la Biblia, Dios diciéndole a Adán, bueno, Adán, quítese
esa hoja de tijera. Eva, bueno, quítese, póngase eso. Ay Dios, qué pena, póngaselo. Hay unas consecuencias, pero yo lo sigo amando, porque un día en el futuro el mundo será perdonado por un gran sacrificio. Cuando nosotros vemos esto, es inevitable no ver a Jesús allí, no ver a Jesús de lo que hizo hoy en la cruz, y lo ha hecho por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos que empezar entonces a sacar en esta segunda pregunta de la serie Preguntas Relevantes? ¿A qué nos debe mover esto? Y es entender primero que, claro, todo acto trae consecuencias. ¿Hubo consecuencias? Claro que sí, todo acto trae consecuencias. Pero hay algo que yo lo escuché y lo tomé como propio también. Y es que, y si se lo he dicho a Hannah como mi hija, ¿no? Cuando yo falle a Dios, yo no debo correr de Dios, yo debo correr a Dios. ¿Se ve la diferencia? Cuando yo falle, yo no debo correr de Dios, sino correr a Él. Cuando yo me equivoque, cuando yo falle, yo no debo correr de la iglesia, de la reunión. No, antes debo de correr a la iglesia, a la reunión, a la oración. Porque esa es la trampa más fácil de Satanás. Fallaste, yo de vos no iría, yo de vos no me congregaría, yo de vos ni se te pasa nada. Pero familia, la clave está allí. Porque ¿qué dice primera de Juan 1:9? Si alguien me lo lee, mientras yo aquí me tomo un poquitico de agua. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Es muy conocido ese pasaje. Que si confesamos, ¿qué? Que si confesamos. No corra. Se lo hemos dicho a Hannah. Hannah, cuando falle, no se aleje de nosotros, antes búsquenos, porque después de Dios, los que la podemos ayudar, ¿quiénes somos? Nosotros. No importa la embarrada, por tremenda que sea, yo no puedo cometer el error de Adán. Yo debo correr a él. Claro que sí. Y si en estos días o en este tiempo sientes que has fallado, bienvenido a la casa de Dios. Aquí también hemos fallado, pero corremos a Él. No corremos de Él, corremos a Él. Eso es muy importante. Medita hoy, ¿dónde estás tú? Y yo quiero darle like que me ayude, por favor. ¿Dónde estás tú? Miremos esta imagen. Esta imagen me llamó la atención. A esta imagen se le llama, es llamada el embudo de la vida. Aquí termina un poquitico como en punta, ¿no? Pero el embudo de la vida. Y alguien dice que nuestra vida es como un embudo, y por dónde entre usted ese embudo depende de su futuro. Pongamos un ejemplo. Si yo entro por la parte ancha, rumba, desorden, vive la vida loca, no sé qué, no cuido mi futuro, ¿cómo voy a terminar? Alcanzado. Porque cuando yo no considero una serie de elementos aquí, sino que yo entro por el camino ancho. Pero cuando yo empiezo de pronto por acá, al inicio, ¿qué? Esfuerzo, disciplina, hábitos, trabajo duro. ¿Cómo sigue la vida de esa persona al final? Paz, tranquilidad, prosperidad. El punto es, miren cómo, hablemos mire la vida de un adulto. Y muchas veces se viven muchas cosas aquí porque al inicio no tuve en cuenta una serie de cosas que eran importantes para mi vida. O al contrario, miremos cómo está viviendo un joven. Si un joven está arrancando su vida de esta manera, es muy seguro que su vida cómo va a terminar. En mucha angustia, en muchas dificultades. Claro que sí. Yo vengo de una familia numerosa, 11 hermanos. Y yo he visto estos dos lados. Dije, mi esposa conoce mi familia.
Y a veces el problema no es que Dios tenga la culpa, no es que no la tiene. Es en dónde estoy yo. Yo no puedo, si vivo una vida, si no tomo decisiones que debo de tomar, si yo no puedo esperar, ¿cierto?, una vida ancha, si entonces aquí elegí mal. Claro que voy a tener dificultades, no sé, familia, si me estoy haciendo entender. ¿Dónde estás tú? Y claro, ¿quiere usted una vida de amplitud? Entonces tiene que empezar por acá. Y yo le quiero decir, nunca es tarde. Ok, listo, yo me acabo de dar cuenta, listo, ese es el momento. Que usted viva de amplitud, de prosperidad, de tranquilidad, entonces tiene que empezar por esfuerzo, disciplina, dependencia. ¿Qué quiere usted? ¿Por dónde quiere empezar el embudo de su vida? ¿Dónde estás tú? ¿En qué? ¿Por dónde estás entrando? Y vuelvo y le digo, nunca es tarde, porque hay gente que puede decir, pero yo tengo X edad, ok, como que no empecé por donde debería, pero yo puedo hoy hacer los ajustes. Porque es alguna cosa, la buena noticia es que con Dios nunca es que, con Dios nunca es tarde para yo decir, ok, si yo sigo así, esto se va a poner tremendo. Esto se va a poner difícil. Uno muchas veces, y no lo digo despectivamente, hay gente que en la calle uno la ve muy mal, y gente ya con unos cuantos años, y yo siempre me pregunto, ¿qué hizo esa persona con sus años con sus años de juventud? ¿Qué hizo esa persona? Y uno puede ayudar, pero uno sabe que una moneda, un billete no le va a solucionar el problema. ¿Qué hizo esa persona? Entonces el punto es, para todos y cada uno de nosotros, ¿dónde estoy yo? ¿Por dónde estoy empezando el embudo de mi vida? Porque eso, familia, tarde o temprano se va a reflejar. Entonces, llévenlo a su vida y a todas las áreas. A veces implica un esfuerzo, claro que sí. Llévenlo a cualquier área de su vida, ¿cierto? Sin ofender a nadie. Trague usted como loco, coma como loco, coma, trague. Como acá, ¿cómo está acá? Triglicéridos, colesterol, no sé qué, que diabetes, que ay, y acá el Señor. Y yo voy a decir, pero sin vergüenza, pero empezaste por acá. Empezaste por acá. Ah, pero si usted empieza por acá y se va a hacer esta, usted después cómo disfruta, usted llega a sus años altos como, pues sí, alguna enfermedad tendremos, pero usted llega más tranquilo, sin menos visitas al médico. Mire, ojalá aprenda si usted el embudo de la vida. Usted va a decir, no, ahí sí, por mi culpa, por mi gran culpa. No es culpa de nadie. Yo soy el que decido por dónde entro. Los jóvenes que están aquí como mi hija, piénsenlo muy bien. Claro. A nosotros, pues tenemos que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque Dios no es culpable de él. Ese era el tema que yo les quería transmitir a ellos. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo quieres cerrar lo que queda del 2021? Revise esto. ¿Dónde usted está? ¿Dónde quiere estar en 1 año, 2 años? ¿Dónde estás? Y para finalizar, dice Efesios 1:7, que en Cristo por su sangre tenemos remisión o perdón de pecados, que fue lo que hizo Dios cuando le puso pieles y túnicas de animales. Y yo quiero finalizar con algo para que entendamos el valor de la iglesia. Hechos 20:28, y ya podemos ir poniendo el instrumental para que oremos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Saben qué dice este pasaje? Que la iglesia son personas que han sido compradas con sangre. Ustedes, bueno, yo también, ustedes son personas compradas con sangre.
Por eso la iglesia es tan valiosa. Por eso como iglesia no podemos hacer cualquier cosa. Por eso yo acá no puedo hacer cualquier cosa. Porque ustedes son personas compradas por la sangre. Lo que hizo Dios en Génesis, de las túnicas, de hacer un sacrificio, ya lo hizo en Jesús. Y si fallé, no te tienes que esconder más, porque en Él hay perdón. Vamos a ponernos en pie, familia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él por haber visto nuestra segunda pregunta relevante. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Dios, por habernos traído hasta este lugar. Gracias porque ha sido tu presencia con nosotros. Dale gracias a Él. Trata de reconstruir en tu mente y en tu corazón este relato bíblico tan profundo, tan serio para nuestra vida. No hay que esconderse más. No te tienes por qué esconder. Dios no quiere que te escondas. Señor, pero fallé. Dios dice, tranquilo. No te tienes que esconder. Hoy Dios te hace la pregunta: hijo, hija, ¿dónde estás tú? Y no porque Él no sepa que estás en un salón, en un tercer piso. Él lo sabe. La pregunta es: ¿en dónde estás? ¿Qué pasó con el embudo de tu vida? No cometas el error de culpar. Adán dijo: esa mujer, ¿para qué me la dio? Eva dijo: esa serpiente, ¿para qué la creó? El mensaje era: tú eres el culpable, pero no era así. La reacción correcta era arrepentirse y pedir perdón. Con todo y eso, Dios tomó una decisión. Le dijo: quítese esas hojas de higuera, se están haciendo daño. He sacrificado un animal, he preparado la piel, cúbranse con ella. Lo que miles de años después, en el sacrificio de sacrificios, hoy ha hecho con nosotros en la cruz. Consumado es. Tu pecado ya no solo ha sido cubierto, ha sido quitado por la sangre de Jesús. Por eso ahora tú y yo podemos acercarnos a Él. Puedes acercarte a Él y apropiarte de su amor, apropiarse de su perdón. Y aunque hay consecuencias cuando fallamos, Él te sigue amando. Porque ya no tiene unas pieles para cubrirte, tiene la sangre de Jesús. Lo que Él ganó en la cruz por ti. Qué maravilloso saber esto. Que hoy entonces tú puedas responderle a Dios y decirle: Señor, ¿sabes una cosa? No tengo ni idea dónde estoy. Emocionalmente, espiritualmente, en mi alma no sé dónde estoy. Tengo estos años de mi vida, pero me siento estancado, estancada, frustrado. Oh, Señor, la tengo clara, sé dónde estoy. ¿Cuál es tu realidad hoy? Hoy respóndele a Dios: ¿dónde estás tú? Te pregunta Él. ¿En qué parte del embudo estás? Tal vez tienes que reorientar tu vida y decir: Señor, perdóname. Me he tomado las cosas a la ligera, entré por la parte ancha y muchas áreas de mi vida, y por eso tal vez hoy estoy experimentando angustia, estrechez, porque eso significa la parte estrecha como consecuencia de entrar por la parte ancha. O decirle: Señor, pero hoy yo quiero darle un giro, voy a empezar por el otro lado. En mi vida espiritual voy a exigirme más, voy a empezar por ahí.
en mi vida financiera voy a hacer ajustes. En mis relaciones voy a empezar a ser intencional. Voy a empezar por esa parte que cuesta, aún en el cuidado de mi salud, para luego experimentar tranquilidad. Dale gracias a Él con todo tu corazón. Dale gracias a Él con todo tu ser. Entrégale a Él este tiempo. Y dile: Jesús, gracias. Gracias por traer esperanza. Gracias porque tú estás en toda tu palabra siempre hablándome. Que las dos simientes se enfrentarían y que tú venciste. Gracias, Dios, porque hoy tú me muestras que yo estoy en ti. ¿Dónde estoy? Estoy en ti. Dile: Señor, estoy en tus manos. Estoy contigo, Jesús. Tú estás en mi vida. No estoy perdido, perdida. Estoy contigo, Dios mío. Gracias. Dale gracias a Él con todo tu corazón. Te invito a que te pongas, levanta tu corazón, tus manos a Él y dile: Señor, gracias. Creo que puedo volver a empezar contigo. Señor, te damos la gloria y la honra. Y te pedimos ahora que nos llenes con tu presencia. Tómanos, Dios, de una manera especial. Permítenos cerrar con esta canción que nos lleva a creer que viene lo mejor contigo. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él con todo tu corazón. Dile: Señor, gracias por tu fidelidad. Amén. Le damos un aplauso a Dios, familia. Amén. Gloria a Dios.